La semana pasada estudiamos con relación a la intervención divina y hablamos de que el problema que puede unir a toda la humanidad es el pecado. La Biblia lo titula como un virus y le llama pecado. Y el pecado afecta nuestra habilidad para conocer a Dios. Y no solamente eso, sino que también afecta la forma como nosotros podemos interpretar la voluntad de Dios. Ciertamente la Escritura dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Y yo creo que si tú le preguntas a cualquier persona si quisiera poder echar mano de las bendiciones de Dios, te va a decir indudablemente que sí. Pero tiene un conflicto que todos compartimos, y es que esa habilidad para tener una relación con su creador está afectada, está distorsionada. Y esto es el comienzo del conflicto de todos los seres humanos. Vamos a entrar en materia con Deuteronomio 29:29. Dice la palabra del Señor: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. A mí me gustaría leer este mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente, porque dice así: el Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. La Biblia nos revela que Dios es omnisciente, Él lo sabe todo. Y hay cosas en la mente de Dios que no se les revela a su creación. Y hay cosas que en la eternidad, cuando estemos con Dios y creemos en Dios, no comprenderemos todo lo que Dios sabe, porque Él es el único omnisciente. Muy bien, sigue diciendo la Nueva Traducción Viviente: el Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. No se nos pedirá cuenta de ellos. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado, a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. Nosotros tenemos que comprender que tenemos este conflicto de que no sabemos conocer a Dios. No sabemos tener una relación con Dios, producto de esa distorsión, producto del pecado. Es Dios quien se revela hacia nosotros. Por ende, Él tiene que decirnos a nosotros cómo acercarnos a Él, cómo conocer su voluntad. Y ya vamos a ver cómo decidió Dios revelarse a sus hijos. El conocimiento ahora está condicionado sobre la base si Dios escoge revelarlo o no. ¿Por qué razón digo esto? Porque la semana pasada estudiamos la intervención divina y fundamentamos que es Dios quien crea las condiciones para el arrepentimiento. Él es quien llama. Él es quien nos da la sabiduría. Él es quien alumbra nuestros ojos del entendimiento. Si no lo has estudiado aún, te animo a que puedas estudiar la intervención divina para que puedas ver todos los fundamentos bíblicos de esto. Si nosotros comprendemos esa primera base, quiere decir que el conocimiento está condicionado. Óigase bien, el conocimiento santo. Y está condicionado sobre a quién Dios escoge revelarlo. Es por esta razón que existen muchísimas personas que pueden tener la Biblia, que pueden tenerla abierta en la entrada de su casa, y aún así no cuentan con la iluminación de Dios. Es por esta razón que conocemos hermanos, personas que dicen que son cristianas, pero están estancadas, o más bien hay una involución en su historia, porque no es únicamente decir que eres cristiano, no es únicamente tener la Biblia debajo del brazo, es saber si Dios te está llamando y Dios te está iluminando. Es saber si hay una relación viva, dinámica, orgánica, diaria, constante con tu Creador. Muy bien,
Nosotros perdimos entonces nuestra capacidad de conocer a Dios correctamente, porque nuestro proceso de razonamiento se contaminó. Dice en Génesis 3 las consecuencias del pecado: la tierra produce cardos. Los animales empezaron a tener ferocidad y la humanidad desde ese instante empezó a distorsionar la imagen de su creador. Nosotros somos testigos de que la humanidad tiene millones de dioses. Conocemos religiones que son politeístas, que tienen muchísimas creencias, muchísimas deidades, y todas producen o provienen más bien, según la Escritura, de una mente distorsionada, que sabe que tiene un creador, pero que inventa ese creador según su propio razonamiento. Ahora, cuando el ser humano trata de ver a Dios, tiene que mirar a través de una visión distorsionada que trajo la caída. Es más, por si no lo sabías, tu propia capacidad para pensar está contaminada. Bendita sea la Biblia que nos cuenta esto, que nos revela esto, porque yo tengo que comprender que con la mente que yo pienso en Dios, esa mente tiene una contaminación, tiene un virus. Quiere decir, yo estoy aquí, Dios está allá. Cuando yo interpreto a Dios, lo estoy interpretando con una mirada que está en la caída. Y si está en una mente caída y en una mente distorsionada, obviamente no voy a ver a Dios tal y como Él es. Esto es un conflicto. Este es el dilema que afecta a toda la humanidad. Por esta razón muchas veces cuestionamos a Dios. Por esta razón muchas veces negamos la existencia de Dios. Por este motivo, en muchísimas ocasiones no tomamos en cuenta a Dios. Porque si Dios existe, ¿por qué permite esto o aquello? Pero ese razonamiento proviene de una mente, insisto, caída. Y la Biblia nos revela que la mente está caída sin Dios. Ahora bien, ya conocemos el conflicto. ¿Cuál es la solución a la distorsión que Dios nos ofrece? No la que ofrece el mundo, porque todas las invenciones del mundo provienen de mentes caídas. No quiere decir esto, abro paréntesis, que las invenciones del mundo todas son malas, porque hay muchas invenciones que han sido para nuestro beneficio, pero cuando se trata de la relación con Dios, algo que está fuera de nuestro alcance, ahí es donde está el conflicto. ¿Qué solución ofrece Dios? Porque si Dios es justo y este conflicto nos involucra a todos y no tenemos nosotros cómo resolverlo, es Él quien me tiene que brindar una solución a mí. Muy bien, vamos a la Escritura para encontrar la solución que Dios ofrece a la distorsión que tenemos en nuestra mente caída. Primera de Corintios 2. Comenzamos desde el 6. Este va a ser nuestro versículo, nuestra porción de escritural fundamental en este estudio. Así que mantén abierta tu Biblia en Primera de Corintios 2, del 6 en adelante. Aquí encontramos un título que dice: la revelación por el Espíritu de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Me detengo aquí. La Biblia nos empieza a revelar que hay una sabiduría del mundo
pero hay una sabiduría que es de Dios. Y esta sabiduría de Dios está oculta. En el mundo podemos conseguir personas que tienen conocimiento, que tienen inteligencia o que tienen una sabiduría terrenal. Hay filósofos, premios Nobel, escritores, científicos. Muchos de ellos pueden tener entendimiento, conocimiento, inteligencia, sabiduría terrenal. Pero la Biblia revela que hay una sabiduría oculta, una sabiduría de Dios, que Dios la revela a nosotros. Continuamos en 1 de Corintios 2, versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Me detengo. Este versículo declara con claridad que a través del sentido de la percepción, ojo, oído, no pueden proveer el mensaje divino, tampoco a través de la razón. En días pasados hablamos que las personas adquieren conocimiento a través de la percepción, de la intuición, la razón, la autoridad, los sentidos. Pero aquí este versículo deja con claridad que no es a través de ese medio. Adicional, este versículo no tiene nada que ver con las promesas del cielo como se aplica con frecuencia. Primera de Corintios 2:9 se refiere a que el mundo no puede saber la voluntad de Dios sin su ayuda. Yo no puedo conocer la voluntad de Dios a través de una mente caída, con una visión distorsionada, si no tengo la mente de mi Creador, si no tengo la ayuda de mi Dios. Ahora, ¿cuál es la solución que ofrece Dios a nuestra distorsión? Versículo 10. Vamos a volver a leer el 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Y aquí nos dice, ¿para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ahora nosotros, después de leer esta porción bíblica, podemos comprender un poco más lo que dijo nuestro Maestro, el Señor Jesucristo, en el Evangelio de Juan. Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Palabras del Señor. El Señor dijo en Juan 16:7, a ustedes, les dijo a sus discípulos, les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, Él enviará el Paracletos. En el griego, consolador es Paracletos. ¿Y qué significa Paracletos? Intercesor, ayudador, auxiliador, mediador. Entonces, cuando yo leo que es a través del Espíritu que Dios revela su voluntad
a mi vida y que es el Espíritu Santo. Cuando tú vuelvas a leer 1 Corintios 2 en adelante, te das cuenta que el Espíritu de Dios está en mayúscula y el espíritu del mundo está en minúscula. El espíritu del hombre está en minúscula. El Espíritu Santo, ese Paracletos que escudriña la mente de Dios, es el que ahora puede morar adentro de mí. Y es el que intercede por mí, como dice la palabra, con gemidos indecibles. Quiere decir, muchas veces, como yo tengo una naturaleza carnal aún, perdón, yo puedo ser creyente, pero si yo no me expongo a los medios de gracia, yo aún tengo una lucha con mi carne. Y muchas veces, cuando yo entro en la presencia de Dios, como yo tengo una distorsión aún, el Espíritu intercede por mí porque escudriña mi interior y escudriña a Dios. ¿Sí lo ves? Ahora entonces Dios envía a ese Paracletos, a ese ayudador, porque ese Espíritu que proviene de Dios me enseña, fue enviado para que yo sepa lo que Dios me ha concedido. Quiere decir que no hay otra forma a través de la cual yo pueda saber lo que Dios me ha concedido ya, tiempo pasado, ya me lo concedió, si no es a través de su Santo Espíritu. La revelación divina, mi hermano, es la única manera de pasar por encima de la distorsión que el pecado impuso sobre el mundo. ¿Cómo se explica esto de una forma más sencilla? Yo estoy aquí, Dios está aquí. Cuando yo quiero ver a Dios a través de mi razonamiento, a través de mi conjetura, de mi entendimiento, yo lo veo con una mente caída y distorsionada. Pero cuando yo comprendo que es Él quien me tiene que dar la herramienta, el método a través del cual que Él propuso una solución y que esa solución es su Santo Espíritu, yo acepto que yo estoy condenado, que yo estoy perdido y que yo debo de arrepentirme y creer en su voluntad. Entonces, cuando yo me arrepiento y creo, ese Santo Espíritu, yo lo invito a que more a mi vida. Y cuando more en mi vida, es a través de la revelación que yo puedo saltar esa distorsión mental, esa concepción caída. ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo yo puedo comprender esa revelación y esa iluminación? A través de su palabra. Cuando yo tengo el Espíritu Santo y yo comprendo que a pesar de ser creyente, sigo teniendo una naturaleza carnal que me quiere impulsar a lo negativo, que me quiere llevar a adicciones, que me quiere llevar a cuevas, a ser presa de cualquier cantidad de barbaries, yo reconozco que el Santo Espíritu mora dentro de mí y yo obedezco a Dios estudiando su palabra. Y cuando yo estudio su palabra y empiezo a llenarme de su escritura, la distorsión que aún mora en mí pasa por encima la revelación. Yo puedo puentear esa distorsión a través de la iluminación y el aprendizaje de su revelación, y ahí yo puedo comprender la voluntad de Dios. Ahí yo puedo aprender de Dios. Volvamos a 1 Corintios 2. Vamos muy despacio porque estamos comprendiendo algo fundamental en la cosmovisión bíblica. Volvamos a 1 Corintios 2, pero ahora el versículo 14, para continuar. Dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Quién es el hombre natural?
el que aún no posee al Espíritu Santo. Entonces, el que no posee el Espíritu Santo no puede comprender la Escritura. Puede tener la Biblia, puede tener una biblioteca llena de diferentes traducciones y aún así no comprender la Escritura. Es más, es el que dice, esto es una locura, estas son fábulas, todo esto es mentira, esto está manipulado, esto ya es retrógrada, estos son fanáticos. No lo puede comprender, porque para él son locura. Y son locura porque para poder entender ese libro debes de tener al Santo Espíritu, al Maestro, al Paracletos, al Mediador. Ahora, fíjate tú la diferencia del que tiene el Santo Espíritu, versículo 15. En cambio, el espiritual. Una cosa es el hombre natural, otra cosa es el hombre espiritual. El hombre natural sigue dependiendo de una mente caída y con una visión distorsionada. El espiritual ahora depende de la revelación divina. ¿Sí empiezas a ver la diferencia? En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El hombre espiritual, aquí dice, juzga todas las cosas. En el griego la palabra que se emplea es anacrino. Y anacrino significa el hombre espiritual examina todas las cosas. El hombre espiritual evalúa con cuidado todo, discierne todo. Por más que sea la decisión, por más pequeña que sea una decisión, él reconoce que si se separa de la voluntad de Dios y del Santo Espíritu, él va a estar a la merced de una interpretación distorsionada. Por esa razón, el hombre espiritual examina todo y discierne todo a la luz de la Escritura. Es importante aclarar que el juzgar aquí no es dictar una sentencia condenatoria. Eso es crino. Y aquí dice anacrino. Entonces significa que discierne. El hombre espiritual examina, evalúa con cuidado, discierne todas las cosas. ¿Y por qué? Porque tenemos la mente de Cristo. Para finalizar, hermano, nuestra semejanza a nuestro Señor es una semejanza moral, producto de la obediencia a la enseñanza de Dios que está en su palabra. Eso significa la mente de Cristo. Queremos ser como Él es. Y nosotros podemos encontrar el carácter de Cristo descrito con detalles en su palabra. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos, escucha bien, conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Eso es tener la mente de Cristo. Yo quiero ser como Él es. Sus palabras están talladas en mi vida. Yo vivo conforme a su voluntad. Yo le obedezco. Primera de Corintios 15:49. Y así como hemos traído la imagen terrenal, traeremos también la imagen del celestial, Cristo. Y finalmente, Primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Es indispensable
que nosotros meditemos en la intervención divina en nuestra vida y en la de nuestro entorno. Y que también meditemos en la revelación divina, que es la que nos permite poder superar el obstáculo que todo ser humano tiene de una mente carnal, de una naturaleza caída, de una visión distorsionada que afecta tu relación con Dios. Que la gracia y que la paz de Dios esté con ustedes.